Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de PHP. Hoy nos vamos a olvidar un poco de estas arrays o vectores especiales que incorporan PHP. De momento ya hemos visto 4 de ellos, que son el get, el post, el session y el cookie. No voy a explicar qué hace cada uno. Hoy vamos a cambiar completamente y nos vamos a ir a algo que, bueno, algunos de vosotros ya lo conoceréis, pero lo voy a volver a explicar. Ya lo vimos en el curso de JavaScript y en el curso de Java, que son instrucciones de repetición. ¿En qué consisten y qué tipos tenemos en PHP? Así que bueno, vamos a ello. ¿En qué consiste una instrucción de repetición? Os preguntaréis alguno. Y voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Os acordáis cuando en este ejemplo cogíamos y queríamos recorrer cada uno de los valores que venían incorporados en la sesión? Claro, aquí nosotros a priori no conocemos cuántos elementos hay. Tenemos que ir recorriendo la array de elementos de sesión para ir poniendo cada uno de dichos valores. Uno y otro y otro y otro. O, por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a suponer, por ejemplo, voy a poner aquí un código que queremos imprimir. Perdón, se me olvida esto. Que queremos imprimir unos números o queremos realizar una operación matemática X veces, con cada vez utilizando dos parámetros completamente distintos. Es decir, necesitamos repetir una cierta tarea una cantidad de veces, a veces determinada y a veces indeterminada, pero una gran cantidad de veces. Por ejemplo, cuando hemos hablado de imprimir de los números del 1 al 100, claro, alguno me dirá, sí, yo podría coger y hacer aquí eco 1, eco 2, poniendo el BR, ¿de acuerdo? De que si no, no hace el salto de línea. Eco 3. Pero claro, esto es una paliza, obviamente. Escribir esto es una paliza. Aquí, claro, aquí sí que lo sabemos. Podríamos escribir 100 líneas eco y Santas Pascuas, ya lo tendríamos del 1 al 100. Pero claro, y ahora yo te digo, ¿y si lo cambio de al número tal? Y alguno me dirá, sí, podría hacerlo así. Poniendo SN es igual al número que me has pedido, por ejemplo, el 15, y aquí decirle, esto es el SN, este es el SN más 1, este el SN más 2, y el dólar N, perdón, el dólar N quería decir, el dólar N más 2. Yo te diré, ¿de acuerdo? Vale, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar este número? Dice, no, me puede venir por get y yo coger así, meterlo. Y te diré, bien. Y de acuerdo, y si son 100 veces, ¿y cómo determina el número de veces? Si en vez de yo querer 15 quiero tal, claro, y claro, te estoy empezando a poner trabas. Y claro, llegarás un momento que me dirás, esto es una paliza. Y otro motivo es, tú no vas a tener en código, por ejemplo, si son imprimir 100, no vas a tener 100 ecos. Esto agranda el código innecesariamente. Es más difícil de leer el código. De ahí surgen las instrucciones de repetición. Las instrucciones de repetición lo que nos permiten es que mientras se cumpla una condición, y aquí nos acordamos de los condicionales que vimos con el if y con el else if y switch, ejecutar cierta cantidad de código, que puede ser un echo, puede ser una llamada a una función, puede ser, por ejemplo, cálculos de comprobación de si debe aplicar de si existe una variable post, etcétera, cualquier cosa. En ese código puede ir cualquier cosa, incluso más bucles de repetición, bucles anidados, perfectamente sería posible. Mientras se cumpla esa condición, pues se ejecuta ese código. En el momento que deje de cumplirse la condición, automáticamente se termina el bucle o instrucción de repetición. Y lo vamos a ver con ejemplos y vamos a ver cada uno de los tipos correspondientes. Así que bueno,
Vamos a empezar. Primer tipo de instrucción de repetición que tenemos. Y lo que voy a hacer es los voy a poner todos agrupados bajo una carpeta. Vamos a ver, new folder. Vamos a llamarlo bucle. Y aquí cada fichero PHP le voy a poner un nombre para que lo veamos bien claro. Vamos a empezar por el bucle for. Existen 4 tipos. Y normalmente cada uno se utiliza en una casuística distinta. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver el mismo ejemplo, menos para un tipo que se utiliza para un contexto completamente diferente. Pero los 3 primeros se utilizan básicamente bajo las mismas premisas. O sea, los podemos utilizar el mismo ejemplo. Pero vais a ver que hay leves diferencias entre cada uno de ellos. Bueno, el primero de todos es el bucle for. Escrito F-O-R. ¿En qué consiste este bucle for? El bucle for se utiliza cuando generalmente nosotros conocemos a priori cuántas veces se va a ejecutar dicho bucle. O mejor dicho, podemos tener una constancia de cuántas veces se va a ejecutar. No necesariamente tenemos que saber cuántas veces son, pero sabemos que va a ser algo fijo. En principio va a ser algo fijo, no va a ser algo indeterminado. Y quedaos con la copla de indeterminado. ¿Cuándo se suele utilizar un bucle for? Generalmente cuando las condiciones son numéricas. Por ejemplo, el ejemplo que hemos dicho de queremos recorrer del número 1 al número 100 e imprimirlos, sabemos que es finito, sabemos el número de veces que se va a ejecutar y sabemos la cantidad a la que debe determinar, que es importante. El siguiente bucle que veremos, que es el while, se utiliza para aquellos casos en los que a priori no se sabe cuándo va a terminar, como es, por ejemplo, la lectura de un fichero de texto. Nosotros en un fichero de texto no sabemos si nos va a venir vacío, si nos va a venir una línea, si nos va a venir 2 o si eso va a ser el Quijote. No lo sabemos. Y como no lo sabemos, no sabemos hasta cuándo vamos a llegar, va a ser, pues mientras haya texto, mientras pueda recuperar texto, pues adelante. Imprimo la línea o trabajo la línea o, por ejemplo, le meto un to uppercase a la línea o le cambio el carácter y le pongo en mayúscula de la primera letra de la primera frase, etcétera. Pero bueno, vamos a meternos con el for. Ahora mismo. El for es un bucle que, bueno, es como una función, aunque realmente no se le considera como tal, es una palabra reservada que está en casi todos los idiomas de programación, en casi todos los lenguajes de programación, tienen la palabra reservada for para bucles. Ahora mismo no me sale ninguno que... en C creo que lo tiene, pero creo que se forma de una manera distinta. Al menos en los más conocidos sí está. En Java está, en Python está, en PHP está, en JavaScript está. Supongo que en Go también estará, pero eso no, sí que no lo sé, porque Go no lo da. En Kotlin está. Pero bueno, Kotlin viene un poco de Java, está basado en Java, así que casi seguro que lo iba a tener. Pero bueno, siempre hay pequeños matices de cada lenguaje. Bueno, aquí, si visteis Java, es prácticamente idéntico. Aquí no hay diferencias. For se compone de 3 partes. Hay 3 partes completamente diferenciadas, las cuales, pues, luego cada una de las partes puede tener varios componentes separados por comas. Pero bueno, de normal no se suelen utilizar comas. Pero bueno, la primera parte, bueno, entre cada una de las partes tiene que ir separado por puntos y comas. Y cada una de las partes es opcional. Eso sí, bajo vuestro propio riesgo, es opcional. Porque si lo dejáramos tal cual, esto es un bucle infinito, que lo veremos más adelante, lo que es el concepto de bucle infinito. Bueno, la primera parte consiste en la inicialización de variables. ¿Y en qué consiste esto? Aquí podemos crear una serie de variables, puede ser
ninguna, puede ser una, pueden ser dos, pueden ser 20, y cada una de ellas debe de ir separada la una de la otra por una coma. Por lo que aquí podemos ponerle x es igual a 0, $i es igual a 0. Ahí tendríamos dos variables. Generalmente el 99% de los bucles que os vais a encontrar suelen tener una. Pero que sepáis que se puede poner más de un inicializador. Esto en la gran mayoría de lenguajes es así. Luego, el segundo componente es la condición que se debe verificar. Voy a recordar brevemente el ejemplo que queremos hacer. Nosotros queremos recorrer del número 1 al número 100 e imprimirlos. Por tanto, debería empezar en 1, ¿no? ¿Y cuánto tiempo debería estar ejecutándose este bucle? Pues mientras x sea menor o igual que el número 100. O si sois muy puritanos, del que tenga que ser menor estricto, menor que 101. Ahí ya depende de gustos. A mí me gusta más poner menor o igual a 100, porque porque es más legible. Aquí le estás diciendo, quiero que recorras hasta el 100. La otra manera es un poco más lioso. En números pequeños no es difícil de ver, pero en números muy grandes, poner un menor puede engañar. De hecho, hay un juego, hay un juego de estos de hablar, que es decir números muy rápidamente, y es que el rival te tiene que decir el número siguiente. Y tú puedes decir 9099 y mucha gente te va a decir el número 10.000. Y no es correcto, no es el número 10.000, es el 9100. Y de hecho, yo me acuerdo que cuando aprendí ese juego, algún amigo se lo vacilaba y mucha gente picaba, mucha gente picaba. Por eso es mejor poner menor e igual al número directamente. Aquí, obviamente, puede haber más de una condición, separado por comas. También, si mal no recuerdo, creo que es válido poner AND. Pero en este caso sí se permite coger y poner varias condiciones por pam, coma, tal. Eso sí, esas comas actúan como un AND. Es decir, que en el momento que haya una que no se cumple, automáticamente deja de ejecutarse el bucle. ¿De acuerdo? Y la última parte es la tasa de actualización. Es decir, una vez termina una iteración, ¿qué debe cambiar? ¿Qué debe actualizarse antes de la ejecución? O sea, antes de la comprobación de si puede volver a ejecutar el bucle y cuál es dicha actualización. En este caso, lo que queremos hacer nosotros es queremos ir recorriendo uno a uno. Por tanto, x debería sumar 1. 1 y 1. Esto es igual a esto. Creo que ya lo expliqué en un vídeo. Eso es igual a eso. X más es una simplificación de x de $x es igual a $x más 1. Muchos programadores ya al final hacen esto directamente. Le ponen el más para que sea más rápido. Y aquí le pondríamos el cuerpo. Aquí pues simplemente queremos imprimir el valor de x y luego le ponemos un BR para que haga el salto correctamente. Y listo. Esto sería nuestro cuerpo. Vamos a ver lo que hace. Nos vamos, le ponemos, esto es el for. No, perdón, esto es el bucle y el for.php. Veis que imprime todos los números, hasta el 100, del 1 al 100. ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? Empieza el bucle. Venimos aquí y decimos, ok, variable x pasa a valer 1. ¿De acuerdo? Pasa a valer 1. Ok. Esto solo se ejecuta una vez y es nada más se inicia el bucle. Nada más llegamos al bucle, inicializa dichas variables. Y luego a continuación viene un recorrido cíclico mientras se cumpla, que empieza por comprobar primero si las condiciones que hemos definido en el segundo bloque se cumplen. En este caso, pues bueno, vamos a tener el número 1 y es 1 es menor igual que 100.
Sí. Por tanto, ejecutamos todo el código que haya dentro de la instrucción for. En este caso solo hay un echo. Si tuviésemos ifs y llamadas a funciones y demás, ejecutaría todo ese código. Termina de ejecutarse el código que hay aquí en medio. Aquí en medio. Volvemos aquí y hacemos, ok, $x más. Es decir, nos vamos a la tasa de actualización. Esto lo que hace es sumarle 1. Es decir, x pasa a valer 2. Y volvemos otra vez al principio. El principio ya, acordad, el principio de lo que dije, la parte cíclica, que es volver al segundo bloque a comprobar la condición. ¿2 es menor o igual que 100? Sí. Volvemos a ejecutar todo el contenido del bucle y volvemos otra vez a la tasa de actualización. Así está el número 100. Termina el 100. Le sumamos 1, 101. Y volvemos aquí. ¿101 es menor o igual que 100? No. Termina el bucle, por tanto, salta aquí. Y luego, ya teniendo en cuenta eso, hay una cosa que quiero mostrar. Y es esto. Y es que PHP, a diferencia de otros lenguajes, esto en Java no se puede hacer. Esto en Java da un error. Salvo que la variable se esté utilizando fuera del bucle. Esto en Java no se puede hacer. En PHP, una vez se ha definido esto, es común para todo el ámbito donde se encuentre. El ámbito de PHP es mucho más flexible que el de Java. En Java esto, el X solo se puede utilizar aquí dentro del for. Fuera no. Daría de hecho no os dejaría ni compilar, daría un error de compilación. Pero en PHP sí se puede utilizar. PHP sí ve esta variable y de hecho veis que ha impreso 101. Y de hecho, para el que piense que no es así, lo que le voy a hacer es le voy a anteponer unos guiones y veis que aparecen los guiones previos. Y ese es el código que se ha ejecutado fuera. Pues aquí tenemos el primer ejemplo. Recordad, se utiliza principalmente cuando conocemos a priori el número de veces que se tiene que ejecutar y la frecuencia de actualización del mismo. Luego, segundo tipo de bucle, while. Vamos a crear el ficherito. Aquí le ponemos while.php. Y aquí pues le vamos a poner... Vamos a hacer el mismo ejemplo. Realmente, tener en cuenta una cosa. Cada uno de los bucles se puede hacer, o sea, el comportamiento, o sea, en un bucle for podríamos perfectamente hacer lo mismo que estábamos haciendo en la condición del bucle while y viceversa. Se puede hacer. Ahora es menos legible, es decir, cuesta mucho más de programar y de leer. Y ahora entenderéis por qué. El bucle while, la idea es ejecutar un cierto código mientras se cumpla una condición que a priori no sabemos cuándo terminará de ejecutarse. Puede ser numérica, perfectamente, no hay problema. De hecho, el ejemplo que vamos a hacer es numérico. Vamos a hacer ese mismo ejemplo que hemos hecho en el for, lo vamos a hacer en el while. Pero hay una gran diferencia. Y es que while, la idea principal es ejecutar un cierto código como condición. Por ejemplo, lo que he explicado de la lectura de ficheros. Nosotros, cuando leemos un fichero, nosotros no sabemos... O sea, nosotros no cogemos y nos traemos todo el fichero de golpe. Cuando explique cómo la lectura de ficheros, bueno, en Java ya lo vimos, lo que hace el servidor es poner un puntero donde se está, donde el próximo byte a leer. Y leemos un byte, una línea, depende del método que utilicemos. Pero vamos a decir que utilizamos el método readline, que suele ser muy común, para leer una línea entera de código, o sea, de texto.
El cursor, una vez leída, devuelve esa línea leída y el cursor se sitúa al final de esa línea, dispuesto para leer el próximo byte disponible. Ahí no sabemos si hay una línea, o sea, si está vacío, si hay una línea, si hay 20, si hay el Quijote entero, no lo sabemos. Por tanto, nosotros desconocemos. Simplemente decimos, pues mientras esto me devuelva algo, yo voy procesando cierta información. De ahí la idea de este bucle while. Pero bueno, nosotros el ejemplo que vamos a hacer es numérico. Pero como vais a ver, el numérico es un poquito más costoso de hacer que el for que hemos hecho. Bueno, para empezar, el X hay que coger y lo tenemos que inicializar a 1. Tenemos que inicializar una variable. Y a continuación le decimos, pues, while, que es la palabra reservada, y dentro del while hay que decirle la condición o condiciones, y aquí no va separada por comas, aquí tienen que ir las ANDs y los OR, si hay varias condiciones, que se deben de cumplir. Por tanto, aquí la única condición es que X sea menor o igual que 100. Y mientras X sea menor o igual que 100, entonces hacemos un $echo de... O sea, un eco de $X, punto, el salto de línea, para que no se nos olvide. Hace el salto de línea. Y listo. Bueno, y diréis, ¿listo? No, no está listo. Aquí falta una cosilla. ¿Qué pasa si lo ejecuto ahora mismo? Vendría el error que os he indicado anteriormente cuando he dicho, si no rellenáis nada en el for, esto lleva a un bucle infinito. Y esto es un fallo muy común cuando se suele utilizar índices genéricos, o sea, se suelen utilizar bucles con contadores, que muchas veces se olvida o se omite la instrucción de actualización y por tanto esto acaba en un bucle infinito. Lo vamos a probar simplemente para que lo veáis lo que pasa. Vamos a coger, vamos a poner un while. La importancia de escribir bien los bucles. ¿Veis que la página sigue cargando? Vamos a dejarlo un rato. Y veis que al final no ha cargado nada. No ha mostrado un texto. ¿Por qué no ha mostrado texto? Bueno, de hecho, está salvado, ¿no? Sí, está salvado. Voy a volverla a dar. ¿Veis que tarda un montón? Y el otro ha ejecutado en 0, porque esto tarda tanto. Bueno, PHP tiene un mecanismo que si detecta que hay un bucle infinito, corta. Es decir, si ve que no hay progreso, que está todo el rato igual, acaba cortando el bucle y termina la ejecución de la página. Y como veis, directamente no ha impreso nada a pesar de nosotros haber metido un eco de $X. Si ahora cogemos aquí, nosotros le hacemos el $X más y ejecutamos, vais a ver que sí vuelve a salir ya el código y ha sido instantáneo. A diferencia del otro que ha tardado milenios en mostrarnos el resultado y además no ha impreso nada. Según lo que tengáis en php.ini, si tenéis puesto que os muestre todos los errores, veréis que os soltará un warning diciendo de que se ha encontrado un bucle infinito. Y bueno, esto es importante, porque una mala configuración del servidor, normalmente el servidor está configurado ya para evitar este tipo de problemas, pero una mala configuración del servidor, y muchas veces si utilizáis hostings como Ionos y demás, no os podéis fiar de que no tengan puesto una protección contra bucles infinitos. Este bucle infinito puede provocar dos problemas. Primero, mala experiencia de usuario porque la página se queda pensando. Y muchas veces, incluso esta petición puede llegar a bloquear de manera alarmante las demás peticiones que hayan en el sistema. Porque se están gastando recursos innecesariamente en algo que no lleva a cabo en ningún lugar. Pero afecta más sobre todo de cara a la experiencia de usuario. Por lo que se recomienda que vigiléis mucho los bucles infinitos. Evitarlos a toda costa. La mejor manera de evitar un bucle infinito cuando seáis contadores es precisamente utilizar un for en vez de un while. Porque en un for, aunque es opcional, esa tercera parte del bloque for, cuando lo empecéis a escribir, sabréis, sí, tengo que escribir esto.
Y aquí el while, cuando empiezas a escribir 30 líneas de código, tienes 30 líneas de código dentro del bucle while, es posible que se te olvide la instrucción de actualización. De hecho, suele ser muy común, suele ser un fallo muy común. Bueno. Este es el segundo tipo de bucle. Luego hay un tercero, que es una pequeña variación del while. Bueno, voy a explicar un poco primero cómo funciona el while para que entendáis un poco en qué consiste esta tercera variedad de bucle while. Es una subvariedad del while denominada do while. Y bueno, la razón principal por la que surgió fue esto. While lo que hace es, nada más llegamos al bucle, comprobamos si la instrucción se cumple. Es decir, perdón, si la condición se cumple. Si la condición se cumple, ejecutamos y volvemos a comprobar si se cumple la condición. Así hasta que en algún momento indeterminado deje de cumplirse la condición. De acuerdo. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos un cierto código que a priori no sabemos cuántas veces se debe de ejecutar, pero queremos que al menos se ejecute una vez? Por X motivos. Puede ser, pues, porque por necesidades de negocio, pues se tenga que ejecutar una vez, o porque la primera vez necesita hacer una cierta operación y si, por ejemplo, tenemos que hacer una carga de datos. Y, por ejemplo, imaginemos que la carga de datos empieza siendo, por ejemplo, la firma del usuario. Por poner un ejemplo, la firma del usuario. Y la enviamos, la firma del usuario. Y ese dato va a estar siempre y se envía. Pues para asegurarnos de que al menos se ejecuta un número determinado, una vez al menos, surgió el bucle do while, que es el que vamos a ver ahora y lo que nos permite es que este bucle se ejecute al menos una vez. Y de hecho vamos a ver la diferencia para que lo entendáis. Bueno, perdón, tenía que haber copiado todo el código. Copiamos todo el código. Tenemos aquí el while. Y bueno, si nosotros hacemos el do while se escribe de una manera distinta. Se empieza con la palabra reservada do, se ponen las llaves y a continuación, dentro de las llaves del do se pone el contenido, que en este caso vamos a poner el mismo, y se cierra y se pone al final un while con la condición entre paréntesis o condiciones entre paréntesis y los dos puntos. Esto, si lo ejecutamos ahora mismo, va a hacer exactamente lo mismo. Y claro, alguno me dirá, bueno, pero ahí no hay diferencia. Claro, depende del contexto. Vamos a suponer que esto siempre se tiene que ejecutar. Y por ejemplo, vamos a suponer que esto queremos imprimir cualquier número hasta el 100. Por ejemplo, imaginemos, quiero que sume todos los números, sumar no. Quiero que se muestren todos los números que haya, desde el número que yo indico por parámetro, imaginaos que esto va en el get. De hecho, vamos a hacerlo así. Queremos que se ejecute, vamos a hacer que x sea igual al get de número. Al get del número. Y luego le vamos a ir sumando 1. Entonces, por ejemplo, si ahora cogemos y aquí hacemos número es igual a 20, vemos que empieza en el 20. Que empieza en el 80, empieza en el 80. Y si empieza en el 101, se muestra el 101. A pesar de que la condición no se cumple, esto se está ejecutando. Nos puede venir bien para ejemplos de ese estilo, de quiero que muestre los números hasta un cierto número, pero si has metido un número mayor, quiero que muestres solo ese número. Es una manera elegante de resolverlo. Y ahora ya nos vamos al último tipo.
el último tipo es un tipo especial porque se utiliza para recorrer estructuras. Ese ya lo vimos el otro día, lo que pasa es que hoy voy a explicarlo un poquito más detalladamente, que es el bucle for each. Y lo que voy a hacer, para hacerlo, es simplemente, voy a rellenar rápidamente una serie de valores. Por ejemplo, vamos a poner aquí nombres igual a José Manuel, $session edad es igual a 37, $session, pues por ejemplo, sexo, vamos a poner hombre, y vamos a poner esos tres. ¿De acuerdo? No, vamos a poner dos, porque voy a utilizar dos ejemplos distintos. Porque fijaros bien que aquí tenemos un índice y un valor, pero hay arrays que no es necesario tener este valor propiamente dicho. Nosotros podemos tener un v igual, a ver si no me equivoco al escribirlo, si mal no recuerdo, a ver, un segundo. Sí, espera, me está diciendo que sobra algo aquí. Sí, que estoy siempre confundido con la terminología de Java. Ahora creo que va bien, a ver, espera. Voy a probar un segundo. Imprímeme $v0. Array to string. Espérate. No. A ver, un segundo. Vale. Sí. Ya, espera. Es que, como estoy habituado a escribir en Java. A ver, ahora debería ir. A ver. Vamos a probar ahora. ¿Me sigue diciendo que no? Pues no entiendo por qué me sigue diciendo que no. Espera, es que creo que esto sobra. Ahora, vale. PHP es muy puñetero. Bueno, entonces tenemos esto. Y ahora, queremos crear. Queremos recorrer esta array. Acordaos de que las arrays, pues, o pueden no tener. Normalmente todas las arrays suelen tener algo que la identifica. Pero bueno, imaginemos que no queremos obtener el índice, que simplemente queremos recorrer cada uno de los valores existentes dentro del vector. Entonces, la instrucción for each lo que nos permite es recorrer una array como y pasarla a un valor en concreto. Entonces, aquí pues lo que le podemos decir es $v as $valor. Y aquí decirle que queremos imprimir valor y le voy a poner salto de línea. Espérate. Vamos a ejecutarlo. Veis que imprime del 1 al 9. Sin ningún problema. ¿De acuerdo? Está imprimiendo del 1 al 9. Esto lo que hace es, en la parte de la izquierda va la array y en la parte de la derecha va separado por la palabra reservada as, a qué variable vamos a tener que llevar cada uno de los componentes en cada una de las iteraciones propiamente dicha.
Obviamente, este bucle lo podríamos hacer en un bucle for. Nosotros podríamos coger y decir, bueno, primero accedemos al 0, luego accedemos al 1. Sabemos el tamaño, pues accedemos del 0, que empieza en el 0, las arrays, del 0 hasta el... son 9 elementos hasta el 8. Y vamos recorriendo y tal. Esto es una manera más elegante, más rápida, más sencilla. Y aquí está la gran diferencia de este vídeo. Y es que en otros lenguajes, generalmente el valor de la variable va a la izquierda. Y, por ejemplo, en lenguajes como en Java, va separado de 2 puntos. En Java esto sería sería valor, o el nombre de la variable, bueno, sería el tipo de la variable valor, 2 puntos y el array. O sea, esto sería, en este caso, pues sería int valor, 2 puntos, v. Y luego sería el eco valor. No, eco valor no, system.out.println v. Luego, si lo que queremos también es obtener el índice, tenemos que hacer lo mismo que hicimos el otro día. Que es, primero le ponemos la array, le ponemos en primer lugar el índice. ¿Qué valor, o sea, qué variable va a recoger el índice a recorrer? Y luego tenemos que poner esta nomenclatura de igual y el mayor que, para decir, que forma parte de una flecha que es para decirle, oye, que quiero obtener lo que es la combinación clave-valor. Y bueno, aquí no sería... Bueno, podemos hacerlo de V. No, creo que no habría problema. Porque aquí nos estaría diciendo... Aquí sería... Por ejemplo, vamos a poner que quiero recorrer índice. Y luego vamos a decirle valor. Creo que no hay problema. Creo que lo podemos hacer. Porque todo tiene índices. ¿Veis que pone 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3? Bueno, espera, nos ha faltado el print line. Espera. Bueno, veis que pone el 0 vale 1, el 1 vale 2, el 2 vale 3, el 3 vale 4. El primero es el índice y el segundo es el valor propiamente dicho. Pero bueno, lo podemos hacer con sesión, como hicimos en el otro vídeo. Le ponemos aquí sesión. Le damos. Y vemos que pone nombre, José Manuel. Edad, 37. Sexo, hombre. Una manera sencilla de recorrer los elementos que hayan almacenados en un vector. Tanto si conocemos los índices como si no lo conocemos. Ok. Acordaos de que la primera... Esto simplemente obtiene el valor. No sabemos el índice. O sea, este primero perfectamente lo podemos usar con la sesión. No hay problema. Esto le vamos a dar. Y veis que sale el valor. Pero muchas veces nos interesa también obtener el índice por el que se ha obtenido. Ok. Y ahora... Para terminar el vídeo y que no se haga más largo porque ya va siendo la hora, tenemos dos instrucciones especiales que podemos usar en los bucles, que son break, que ya lo vimos en las instrucciones switch, y continue. Break lo que hace, y esto lo vamos a ver por ejemplo con el bucle for, es que en el momento que se ejecute ese break, automáticamente termina la ejecución del bucle. Rompe el bucle que esté más próximo a él. Ojo, y cuando digo próximo es próximo, porque si tenemos varios bucles anidados y hay un break, ese break romperá solamente el bucle más cercano al que él se encuentre, que esté, obviamente que esté dentro de él. Tiene que estar dentro. Si está afuera, aunque esté más cercano, por ejemplo, si hay un break y justo debajo del break hay un for, ese break no está dentro de ese for. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una condición que sea
si X llega a ser 50, que rompa el bucle automáticamente. Entonces, nos volvemos al for. Y veis que ha llegado a 50 y ya no ha ejecutado nada más. Ha ejecutado este break, ha roto el bucle, ni siquiera comprueba la condición, no se llama ni a la actualización, porque esto lo que hace es romper directamente el bucle y ha saltado ya directamente esta línea. De aquí ha saltado directamente aquí y ha impreso otra vez el 50, que es lo que podemos ver aquí. Y luego la otra opción es Continue. Continue lo que nos permite es saltar directamente a la próxima iteración sin necesidad, de seguir ejecutando el código que haya a continuación del bucle. Nos sirve, por ejemplo, si encontramos, por ejemplo, voy a poneros una casuística, aunque se puede hacer de otra manera por ejemplo, queremos imprimir los pares. Claro, uno me dirá, bueno, podríamos recorrer de 2 en 2. Perfectamente, para recorrer los pares, podemos hacer esto. Decirle, bueno, el primer par, vamos a decir que es 2, y queremos recorrer los pares hasta el 100 y vamos sumando de 2 en 2. Voy a quitarle el break para que no se rompa. Ejecutamos. Y vemos que esto solo imprime los pares. Pero ¿qué pasa si no caemos y queremos hacerlo como estaba antes? Y vamos recorriendo uno por uno. Y queremos que no ejecute... Bueno, incluso podemos complicarlo más. Vamos a decir que no queremos que imprima los números que son pares, o sea, que son pares y a la vez múltiplos de 3. Una condición un poquito más difícil. Entonces, vamos a decirle que si X, su módulo de 2 es igual a 0 y además el módulo de X sobre 3 es igual a 0, es decir, por ejemplo, un número que dé esta condición, el 6. El 6 es divisible entre... el resto de 6 dividido entre 2 va a dar 0. Y también, si lo divides entre 3, también va a dar 0. El resto. Pues aquí le vamos a decir un continue. Aquí no vas a imprimirlo. Le damos... por ahí, ¿he grabado? Perdón, es que estoy de 2 en 2, espera. Vamos a decirle que empieza en el 1. Y claro, estoy haciendo mal. X es igual... Bueno, X más. Vamos a ver ahora. Fijaros bien. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, el 6 no está. 7, 8, 9, 10, 11. Uy, el 12 no está. Ni el 18, ni el 24. Cada 6 números. Porque los únicos números que son divisibles entre 2 y 3, y que el resto, o sea, que el módulo de 0 entre 2 y entre 3, son aquellos que sean múltiplos de 6. No hay otro. Entonces, ni está el 24, ni está el 30, ni el 36, ni el 42, ni el 48, ni el 50, no, perdón, ni el 54, ni el 60, ni el 66, etcétera. Entonces, continue lo que nos permite es que no se ejecute... Un segundo. Perdón, que me han llamado. Bueno, lo que estaba diciendo ya para terminar el vídeo. La condición está... O sea, el continue nos permite, en el momento que se ejecute, ignorar el resto de instrucciones que hayan dentro del bucle y pasar a la siguiente iteración. Y el break nos permite directamente terminar con el bucle, aunque la condición se siga cumpliendo. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vamos a despedir por hoy. El próximo día... A ver, un segundo que mire lo que hay. El próximo día haremos lectura de ficheros de texto. Que bueno, ya que ahora hemos aprendido a usar los bucles, esto nos permitirá fácilmente leer ficheros que existan en PHP. No es algo muy habitual en un servidor web estar leyendo ficheros, pero muchas veces es necesario leer estos ficheros por cierto motivo. A lo mejor tenemos en un fichero de texto almacenado
el texto que tenemos que mostrar en una web y tenemos que extraerlo de ahí. A lo mejor en vez de extraerlo en una base de datos, lo tenemos en un fichero y lo extraemos de ahí y se lo mostramos al usuario. Pero bueno, os enseñaré cómo se gestiona esta lectura o incluso también escritura de ficheros de texto. Pues nada, nos despedimos por hoy. No os olvidéis de suscribiros al canal, que esto ayuda muchísimo al crecimiento del canal, y a darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos. Hasta luego.